Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal Habla con Raymond. Mi nombre es Raymond Cordero. En el día de hoy estaremos haciendo la columna de Winogradsky para un laboratorio. Ahora les voy a mostrar dónde hice la colección del suelo y el agua de los materiales que utilizaremos en la columna. Pero en el día de hoy voy a hacer la colección de lodo y agua para la columna de Winogradsky. Esto es del suelo de un lago o una charca de Lake Mary, Florida. Gracias. Dando el suelo. Ok, ahora empezaré a colectar el agua del mismo ecosistema donde estamos colectando el lodo. La misma se utiliza para ver qué tipos de bacterias crecen o microorganismos en el suelo en el que estamos. Y a la misma vez, pues, ¿cómo sería la diferencia si se hacen dos columnas? Una en el aire libre con luz solar no directa y una dentro de la residencia, que en la cual esta residencia siempre mantiene la temperatura de 74 grados a 78. Los materiales que voy a utilizar son dos botellas de plástico cortadas, eran de refresco. Utilizaré guineo y la cáscara de guineo, sal Epsom de la marca Equep, Alka-Seltzer, clavos, uno para cada uno. El suelo ya con la materia orgánica adentro del mismo suelo, tiene las hojas y el agua que está por aquí. Comenzaré añadiendo la tierra a los recipientes. Luego le voy a colocar la cáscara de guineo con el guineo. Utilizaré un guineo con su cáscara para cada uno para que tengan una buena fuente de nutrientes. La Alka-Seltzer la utilizaré molida. Pastilla Centrum de la misma manera. Luego le voy a añadir un poquito de agua cada uno. Y procederemos a compactarlo un poco. Colocaremos el clavo en el centro. Pueden observar esto. Ya la misma yo la había revisado que no tuviera piedra. Simplemente la muestra del suelo. Ahora procederé a añadir la sal Epsom, una cucharada a una de las muestras. La otra no obtendrá la sal Epsom, que será la que estará en el interior de la casa. Ok. Ahora me aseguro que esté mezclado y procedo
a añadirle el agua. Ok, perfecto. Ahora voy a proceder a colocarle las tapas. Una vez le coloque las tapas, le pondré el tape y esperaremos las semanas a ver cómo va ocurriendo el proceso de la columna de Winograsky. Por aquí. Esta es una y esta es la otra. En ambas columnas ha creado una capa anaranjada que se debe a las bacterias de oxidación de hierro y un tipo de hongo en la superficie de color blanco. El mismo está comenzando también a producir un olor fuerte a descomposición o a huevo podrido. El color del agua es claro y podemos observar con claridad la materia orgánica como el guineo que se encuentra flotando en la superficie. Podemos observar aquí cómo salen las burbujas de aire o de oxidación. En ambas columnas, el color anaranjado es un poco más intenso. El hongo de la superficie se observa un poco más grueso. El olor a descomposición a huevo podrido se puede detectar de una distancia hasta de 6 pies aproximadamente. En la parte inferior de la zona anaerobia podemos observar el comienzo de las manchas negras. Algunos de los organismos que pueden estar presentes son hongos, bacterias de oxidación de hierro, bacterias de oxidación de azufre y quizás podemos encontrar desulfovibrio. En la columna que se encuentra recibiendo la luz solar se está desapareciendo las bacterias de oxidación de hierro. En la zona aerobia prácticamente casi no se observa el color anaranjado. El color de la agua se encuentra más oscuro en la zona microaerófila, ya que están empezando a ser las manchas más oscuras. Algunas de las bacterias que podemos encontrar son bacterias de oxidación de hierro, bacterias de oxidación de azufre, y tenemos una alta probabilidad de observar las bacterias de disulfovibrio. También obtenemos que el hongo que se encontraba en la parte superior ha desaparecido ya por completo. En esta columna que se encuentra dentro de la casa a una temperatura de 74 a 78 grados, sigue creciendo las bacterias de oxidación de hierro y podemos observar que las cianobacterias han cambiado el color blanco a un gris oscuro. Ha comenzado a producir un tipo de cilio, como unos pelitos encima del hongo. El olor continuó más fuerte y las manchas negras se pueden observar un poco mejor. Podemos observar también que tenemos el hongo de color blanco, bacterias de oxidación, hierro color naranjado, bacterias oxidadoras de azufre y quizás podemos encontrar el desulfovibrio. La columna que recibe la luz solar ha producido más manchas negras en la zona anaeróbica debido a la reacción química del sulfuro de hidrógeno. Las bacterias de oxidación de hierro ubicadas en la zona aerobia desaparecieron casi por completo. El hongo que se encontraba en la parte superior ya no se encuentra. Algunas de las bacterias que podemos encontrar sería oxidación de hierro, oxidación de azufre y quizás el disulfovibrio y bacterias heterotróficas. En esta columna, que es la que se encuentra dentro de la casa, podemos observar que en la zona aerobia las bacterias de oxidación de hierro mantienen su color. En la estructura del hongo se encuentra más grueso
y de un color más intenso, y una abundancia de los cilios. En la zona microaerofila aún podemos observar el material orgánico que añadimos. En la zona anaerobia se aprecia mucho mejor las manchas negras. Podemos obtener hongo de color blanco, bacterias de oxidación de hierro, color naranjada, bacterias oxidadoras de azufre, y quizás podemos encontrar nuevamente el desulfovibrio. Ya esta es la quinta semana, lo que significa que combinamos con lo que es la columna de Winogrodsky. En esta columna que se encontraba en el sol, notamos que las bacterias de oxidación de hierro desaparecieron casi por completo. El hongo que se encontraba en la zona aerobia desapareció. En la zona anaerobia también pudimos observar que las manchas negras aumentaron. De los organismos que puede que se encuentren, tenemos las bacterias de oxidación de hierro escasas, bacterias de oxidación de azufre. Quizás se puede encontrar disulfovibrio. En la columna que se encuentra dentro de la casa, podemos observar cómo en la zona aerobia el hongo está creciendo. Las bacterias de oxidación de hierro mantienen su color brillante. Se puede observar un poco el color de la especie de bacterias púrpuras sin azufre y las bacterias reductoras en la zona anaerobia. De los organismos presentes tenemos hongos de color blanco, bacterias de oxidación de hierro color naranjado, bacterias oxidadoras de azufre, desulfovibrio. A continuación tenemos las beels, que serán para el agua de luz y sin luz. Tenemos las laminillas de cristales con su cover y la pipeta de plástico para poder comenzar ya mismo con el laboratorio. Ok, ahora vamos a proceder a colocar la muestra en nuestra laminilla de cristal. La mesa ya había sido limpiada con alcohol 100% en el microscopio para ver qué se observa. Dejándonos llevar por la guía que la doctora Elizabeth Padilla Crespo nos brindó, pudimos observar posibles bacterias, white cloth pollens y posibles diatoms. Las mismas se observaron en un microscopio de niño, lo cual fue muy interesante. Buenas tardes, mi nombre es Idarín Lisiaga y les estaré hablando sobre qué es la columna de Winogrodsky. También les estaré hablando por qué se forman las manchas negras en el lodo, por qué la presencia del color verde en la columna. Luego les estaré hablando a qué se debe la presencia de las burbujas. Más adelante estaré hablando sobre a qué se debe el olor a huevo podrido. Ahora vamos a comenzar con lo que es la columna de Winogrodsky y para qué sirve. La columna de Winogrodsky es una demostración clásica de cómo los microorganismos ocupan microespacios altamente específicos, de acuerdo con su tolerancia medioambiental y sus necesidades vitales. El crecimiento de los microorganismos va a ser en forma estratificada a lo largo de la columna. La estratificación se realiza con base en los requerimientos nutricionales y ambientales de cada grupo de organismos que usted haya utilizado. Para esto se suministra al envase o botella plástica diferentes tipos de nutrientes y fuentes de energía que se hayan utilizado en el experimento. La columna de Winogrodsky tiene diversos usos. Entre los más frecuentes están los siguientes: investigar la diversidad metabólica microbiana, estudiar sucesiones ecológicas, enriquecimiento o el aislamiento de nuevas bacterias, ensayos de bioremediación, generación de biohidrógeno,
También está estudiar las influencias de los factores ambientales en la estructura y dinámica comunitaria microbiana y de los bacteriófagos asociados. Ok. ¿Por qué se forman las manchas negras en el lodo? Estas manchas negras se deben principalmente a la reacción química de sulfuro de hidrógeno que liberan las bacterias con el hierro. Si usted utilizó hierro, se le van a formar las manchas negras. En nuestro caso se formaron las manchas negras. Porque la parte superior de la columna es verde. El color verde se forma gracias a la luz solar. Se puede observar el crecimiento y la reproducción de bacterias fotosintéticas que crecen en la superficie de la capa. También se debe a que el agua tiene un alto contenido de nitratos y fosfatos, facilitando el crecimiento de estos microorganismos. ¿A qué se debe la formación de burbujas en la columna de Winogrosky? En la cuarta semana nosotros pudimos observar que en la superficie había unas burbujas color café. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque los sustratos orgánicos se van degradando a CO2 o que sintetizan su propia materia orgánica que se produce por el metabolismo de dichos organismos. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido? Un olor fuerte y malo. Este olor se debe a la digestión y creación de bacterias y microorganismos anaerobias reductoras de sulfatos, degradando el hidrógeno que se genera a través de la fermentación. Según se va fermentando los ingredientes que usted utilizó en la columna, va formándose una fermentación anaeróbica de la materia orgánica presente en el lodo al fondo de la botella plástica. Estas bacterias seguirán degradándose hasta llegar a la fase microesfílica o aerobia. Ahora los dejo con mi compañero Reina. Muchas gracias, Idalis. A continuación, para culminar, deseo agradecer a la profesora Padilla por brindarnos la oportunidad de realizar este laboratorio. El mismo dura aproximadamente 5 semanas, pero en esas 5 semanas nosotros podemos observar todo lo que sucede microscópicamente en ese envase, en esa columna de Winogrosky. Prácticamente yo le decía a mi roommate que esos son mis hijos, ¿no? Que no me los toquen ni me los muevan ni se le ocurra botármelos, porque eso que yo estoy criando ahí es lo que vamos a observar y lo que observamos en nuestro laboratorio, en nuestro microscopio, que utilizamos un microscopio de niños, pero aún así pudimos observar algunos tipos de bacterias, lo que es muy interesante. Espero que les haya gustado nuestro video. Es un poco extenso, pero entendemos que era necesario brindarle toda la información que nosotros adquirimos. Gracias a todos.